Bendiciones con todos. Tema 49, las verdades de la palabra de Dios. Hoy continúa el segundo viaje de Macedonia a Atenas y utilizamos Hechos capítulo 17 que vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles seguimos el recorrido del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Como vimos, él iba acompañado de Silas y también se unió Timoteo en el camino. Al salir de Macedonia, la ruta que siguieron fue la siguiente: Macedonia, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Aunque Anfípolis y Apolonia eran ciudades de considerable tamaño, no se detuvieron allí, sino que siguieron hasta Tesalónica, donde había una sinagoga. Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, pero siempre le daba prioridad a sus hermanos judíos. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como solía hacerlo, Pablo se dirigió a la sinagoga en el día de reposo. Leemos Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo se quedó en Tesalónica casi un mes, compartiendo el mensaje que llevaba, pero no solo se quedó compartiendo, sino también trabajando, tal como podemos leer en su carta a los tesalonicenses. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 5 al 9. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 10, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviese derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Qué maravillosa palabra. En el próximo capítulo veremos que Pablo trabaja en el oficio de hacer tiendas o carpas, como dice Hechos 18:3. Aunque en ocasiones los hermanos apoyaban económicamente a Pablo, él no quería hacer carga para ellos y él trabajaba para mantenerse. Mire lo que dice: en Tesalónica muchos judíos creyeron en Jesús, no solo por el testimonio de Pablo, sino porque lo que decían las Escrituras. También creyeron muchos griegos temerosos de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 4.
Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero no todos los judíos recibieron bien el mensaje de Pablo. Los que no creyeron buscaron la forma de deshacerse de Pablo. Ahora leemos Hechos capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. No solo en Tesalónica, sino en otros lugares hemos visto lo mismo. Los enemigos de Pablo lo acusaban falsamente de causar alboroto, con el fin de que las autoridades locales traten con ellos y finalmente se deshagan de ellos. Por ser extranjeros y visitantes a quienes nadie conoce, es fácil crear conjeturas en torno a ellos. Los enemigos de Pablo fueron a buscarlo a la casa de Jasón, pues allí se estaba hospedado. Lucas no menciona quién era Jasón, pero en una carta de Pablo lo presenta como pariente suyo. Miren lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 21. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Como no encontraron a Pablo, se llevaron a Jasón para acusarlo ante las autoridades. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 6 al 8. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que quebrantan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Aunque es cierto que los creyentes consideran que Jesús será rey sobre toda la tierra, es más una profecía que una amenaza contra César. Pero los enemigos usaron ese argumento porque sabían que palabras harían reaccionar a los romanos. Felizmente no encontraron a Pablo, sino solo a Jasón, quien era conocido por las autoridades ya que vivía allí, y a él lo dejaron libre al final. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Para proteger a Pablo y a Silas, los enviaron a un pueblo vecino. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. De nuevo vemos que ellos se dirigieron inmediatamente a la sinagoga. En esta ocasión lo recibieron mejor. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los creyentes de Berea son un buen ejemplo a todos, pues ellos no solo escucharon respetuosamente el mensaje de Pablo y sin prejuicio, sino que filtraron su mensaje a través del filtro de la palabra de Dios. Eso deberíamos hacer todos nosotros. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Maravilloso. Muchos judíos en Berea creyeron en Jesús por el testimonio de Pablo y porque confirmaron su mensaje en las Escrituras. Pero no solo ellos creyeron, sino también griegos. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Maravilloso. Pero a los judíos de Tesalónica les llegó la noticia de que Pablo estaba en la ciudad vecina y lo persiguieron hasta allí. Qué cosa, Dios mío. Qué cosa. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo,
fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ante esto, los hermanos decidieron mandar lejos a Pablo para protegerlo. Hechos 17:14 dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Aparentemente, ellos pidieron que Timoteo y Silas se quedaran allí para seguir compartiendo con los creyentes, pero no fue por mucho tiempo, porque Pablo los mandó a llamar. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes de Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. El apóstol Pablo en Atenas. Mientras que esperaban a sus compañeros, Pablo no se quedó escondido, sino que salió a dar una vuelta por Atenas y se dirigió a la sinagoga de la ciudad. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 16 y 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía entre la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hasta ahora, Pablo había compartido principalmente entre los judíos y también con los gentiles temerosos de Dios que iban allí. Pero en esta ocasión salió a la calle. En Atenas, los filósofos se reunían en las plazas para exponer sus pensamientos, y allí Pablo decidió compartir lo que él creía. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 18 al 21. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír algo nuevo. Ahora, los filósofos que Lucas menciona son los de dos corrientes de pensamiento. Epicúreos, filosofía que promueve la búsqueda del placer sobre todas las cosas. No creen en la vida eterna, sino solo en la vida temporal. Por tanto, deben disfrutarla tanto como puedan. Y los estoicos. A diferencia de los epicúreos, los estoicos exaltan el dominio del alma y las pasiones, pues creían que la verdad y el bien se encuentran a través de la razón. La curiosidad de los griegos no era tanto espiritual como filosófica. Simplemente querían saber por amor al conocimiento, no tanto por amor a la verdad ni amor a Dios, dado que los atenienses no conocían al Dios de Israel, Jehová. Entonces les habló en forma que ellos pudieran entender. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 28. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa explicación del apóstol Pablo a
la cúpula de los filósofos. Pablo también aprovechó a hablar en contra de la idolatría que tanto le había chocado en su paseo por la ciudad. Hechos capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. También aprovechó a hacer un llamado al arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este mensaje ya no les gustó a los atenienses y dejaron de escucharlo. Hechos 17:32. Le rechinaron los oídos con la palabra de verdad. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero el discurso no fue completamente en vano, pues algunos creyeron. Maravilloso. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 33 y 34. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Qué maravilloso. Nunca llega vacía la palabra. El mensaje del evangelio es tanto para judíos como para gentiles, pero no siempre se comparte de igual forma. Los judíos ya creían en Jehová y por eso Pablo les hablaba con ellos directamente sobre el Mesías, pero los gentiles no conocían al único Dios, ya que ellos están expuestos a muchos dioses falsos. Por lo tanto, el mensaje de los gentiles debe comenzar con presentar a Dios y luego al Mesías y su plan de salvación. ¿Qué les parece? Que Pablo predicando la palabra de Dios en todo lugar, en este momento a los filósofos, a los estudiosos. Y algunos se convierten. Otros se burlan. Pero la palabra de Dios llega. Y la palabra de Dios debe ser predicada en todos los rincones de la tierra, a ricos y a pobres, a todas las clases sociales. Y es hoy que el Señor necesita hombres y mujeres valientes como Pablo, que no se detienen ante nada. Lo echan, lo expulsan de un pueblo, pero van a otro pueblo a predicar. Van a otro pueblo a predicar. Siguen predicando, la gente sigue creyendo en el Señor Jesucristo. Y esa es la tarea que nos ha dejado el Señor. Y tenemos que cumplirla. A usted, amigo, que está escuchando esta palabra, si quiere ser también un predicador en las manos del Señor, para que las personas conozcan al Señor Jesucristo, primero tiene que conocerlo usted, Jesús. ¿Cómo comienza a conocerlo? Invitándolo a su corazón y vida, invitándolo a que perdone todos sus pecados, invitándole a que le lave con su sangre preciosa, creyendo en Él con todo su corazón. Nosotros hemos elaborado una oración de guía para que usted pueda llegar a los pies del Señor Jesucristo. ¿Sí? La oración dice así, repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora, para que esta oración se haga una realidad en su vida, usted tiene que leer la palabra, tiene que estudiarla. Mire, los de Tesalónica eran más nobles, estudiaban, investigaban si eran verdad lo que le estaban predicando. Eso tiene que hacer usted también. Orar por esa palabra, orar una y otra vez, cantar alabanzas si puede y venir a la iglesia para seguir aprendiendo. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Aquí vemos el testimonio de hombres como Pablo, como Silas, como Bernabé, como Timoteo, como Pedro, que están predicando la palabra de Dios.
tienen pruebas, tienen dificultades. Eso no les impide predicar la palabra de Dios. Y hay cosecha. Y hay personas que creen, ¿sí? Y eso es maravilloso. Vemos que también hay opositores. Eso hay. Así somos los seres humanos. Le gusta rechazar. Pero tarde o temprano, todos tenemos que confesar que Cristo es el Señor para gloria del Padre. Así que busquemos al Señor de todo corazón. Busquemos. Pidamos al Espíritu Santo que se derrame en cada uno de nosotros y que nos use. Que nos dé el poder, el denuedo para llevar esa palabra a tantas personas que necesitan hoy día conocer estas verdades. Señor, derrama tu Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia necesita ese derramamiento para poder moverse como tú quieres, mi Dios. Padre, y que esa predicación traiga cosecha, traiga un despertar, traiga un avivamiento. Sí, Señor, para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.